Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Kintsugi capítulo 7. Aunque salir del palacio y recorrer la ciudad había sido una novedad, el paisaje, antes brillante y hermoso, se había apagado para Hefesto. La idea de dotar al ejército de Poseidón de armas irrompibles no era un problema. Lo cierto era que el bronce celestial era naturalmente fuerte, inhumanamente comparado con su equivalente material mundano. Pero nada, por muy bien hecho que estuviera, era realmente irrompible. Por ejemplo, podía hacer que algo resistiera una presión imposible. En consecuencia, podía ser débil ante la fuerza mágica. Aunque era un dios y la herrería era su dominio, las leyes del intercambio equivalente siempre asomaban, por ahora. También había una verdad más simple. Poseidón nunca pidió armas indestructibles, solo armas más resistentes. Claro, se habló de ello, pero no se llegó a ningún acuerdo formal. Además, la actitud indiferente lo ponía nervioso, y podría ser lo que arruinó su primer paseo por la ciudad. Bueno, eso y los destellos azules que le rozaban la vista. Los habitantes lo miraban fijamente cada vez que intentaba seguir el rastro de color, pero eso no era nada nuevo para él. Desde la ciudad, había un camino, uno que recordaba que Tetis lo había llevado por él. Solo había recorrido ese camino una vez, pero sus recuerdos eran tan nítidos como cualquier otro. Después de todo, era el principio. Lo que vio ese día resonó en su interior, incluso en medio del dolor de su caída y de las rocas contra las que había sido clavado. Durante años lo había visto y se sentía inspirado por él. Cuando Tetis llegó a las profundidades, los vio trabajando en unidad. El cíclope le había parecido tan poderoso, incluso tan majestuoso. Los consideraba héroes y tan parecidos a él en apariencia, pero compartiendo la chispa de la creatividad. Creyó haber encontrado a su pueblo, su tribu. Hefesto llegó a la ciudad baja, el lugar más cercano al magma ardiente que corría bajo el lecho marino. Cerró los ojos, dejando que su peso lo arrastrara lentamente hacia abajo. Era un camino más largo, lejos de la ciudad misma. Conocía cada deriva y reflujo en este camino. La sensación sentimental era más que suficiente para facilitar su regreso. Una derecha, una izquierda, adelante. Finalmente, sus ojos se abrieron suavemente cuando sus pies mecánicos tocaron el fondo del océano. No había nadie alrededor. En cambio, estaba en un acantilado, contemplando el complejo de los cíclopes. Era como contemplar un templo en los pisos superiores, con el mármol blanco casi brillando en las oscuras profundidades. Entrelazado entre los segmentos del edificio, semejante a un templo, se encontraba magma turbulento. Contenido y extraído por la magia de los cíclopes. Cientos de ellos estaban allí trabajando unidos. Y, sin embargo, solitarios. Es curioso, murmuró Hefesto mientras los miraba con cansancio, cómo las cosas cambian y, sin embargo, siguen igual. No quería tener nada que ver con ellos si podía evitarlo. Pero no tenía ni idea de dónde estaba Esquibros. Podría analizar la zona, pensó, pero correría el riesgo de alertar a quien quiera que esté involucrado en esto. Una cosa es estar aquí para forjar el símbolo de poder de Poseidón. Otra es estar cazando activamente a Esquibros. Eso no significaba que Poseidón también estuviera conspirando con ellos. Lo dudaba, pero era algo que tenía en cuenta de todos modos. El método menos intrusivo era simplemente preguntarles a los propios cíclopes. Podía sentir a Ifrit retorciéndose en su interior, el calor recorriendo su cuerpo. Era adorable la forma en que su amigo intentaba mantenerlo caliente. Ifrit no podía manifestarse a esa profundidad. El pobre pájaro sería aplastado. Incluso Hefesto podía sentir el frío del océano, aunque era más parecido a una brisa fresca que a las gélidas temperaturas reales. Una parte de él sabía que esto tenía dos causas. Principalmente, que su dominio del fuego se veía atenuado por el dominio de Poseidón, y simplemente cómo su extraño caparazón mortal divino interactuaba con el entorno. Algo para comprobar más tarde. Últimamente se distraía con más facilidad. Al llegar a las forjas de los cíclopes, su trabajo quedó en silencio. Docenas y docenas de ellos, trabajando arduamente, dejaron de trabajar al entrar. No les dedicó ni un segundo, igual que ellos a él.
¿Estaba bien? Quizás no, pero se sentía bien. Sin embargo, no estaba allí para perder el tiempo en nimiedades. ¿Dónde está Skilros? Su voz resonó por toda la forja, retumbando las paredes con la energía que invirtió. No quería excusas. El sonido no se propagaba bien en el agua, pero con la magia, comunicarse a tal manera era posible, incluso sencillo. Entrecerró los ojos ante su incapacidad para responder. Todos guardaron silencio, camaradería fraternal. Era honorable, pero estúpido. Es típico, murmuró. Nadó entre ellos mientras lo esquivaban, pero no iba a golpear ni mutilar a ninguno. Tenía sus quejas, cierto, pero eso no justificaba un ataque sin provocación. La idea de proteger a uno de los suyos era algo que Hefesto conocía bien. Además, el respeto de los cíclopes no era algo que deseara de todos modos. Decidió que era hora de arriesgarse. Apoyó las manos en el suelo, su energía resonando en el océano, buscando a Esquibros. Si el aliado que se había buscado le prestaba atención, sin duda sabía a qué se dedicaba. Todos los cíclopes sintieron un escalofrío que los recorrió. El poder absoluto que percibían del nuevo señor de los herreros les hizo asumir que debían bajar a la Fedro. Habían asumido que el dios estaba roto, algo desechado. Débil. Su aspecto era un insulto a su profesión. Su caparazón roto, una representación de su falta de poder. El poder que sentían era todo lo contrario. Uno de ellos pareció finalmente poner las cosas en su sitio al acercarse. Está en las viviendas superiores, a cierta distancia hacia el norte. La desesperación del cíclope era una extraña mezcla, con una voz profunda que resonaba a través de los océanos y un extraño temblor juvenil. Hefesto se quedó quieto, frunciendo aún más el ceño. Había una aprensión antes, pero también una arrogancia en ellos. Una arrogancia que había muerto, reemplazada por el miedo. ¿Era esto todo lo que se necesitaba? ¿Una demostración de fuerza? Patético. No les dio las gracias a los cíclopes, ni siquiera los miró. En cambio, atravesó los océanos, apareciendo ante el hogar orgánico de Skilros en poco tiempo. Había obtenido la ubicación del hogar cuando el joven habló. Cerró los ojos, reprimiendo sus emociones. Hécate y Poseidón le habían demostrado que su actitud ya no era completamente vacía como antes. Emilia no era más que brasas emocionales en su interior, lo que simplificaba el manejo de sus emociones, salvo en situaciones más volátiles. Hefesto era un dios. Sus emociones ya eran más volátiles que las del ser humano promedio. Necesitaba despejar la mente. Necesitaba hacerlo bien. Y así que simplemente voló la puerta y entró. ¿Qué? Al menos dale eso. Aún así, se quedó un poco desconcertado al ver a los propios cíclopes. Esquilros era enorme. Fácilmente medía 30 metros de altura, su singular ojo estaba inyectado en sangre por lo que supuso que era alcohol. Estaba tirado en el suelo, gimiendo por su intrusión, la botella hecha añicos, el contenido flotando sin rumbo a su alrededor. La casa, si así se le podía llamar, parecía más bien un taller, llena de grabados en piedra. Eran puras tonterías, nada que se pareciera a un plano. Hefesto podía ver la ira, la incompetencia. Aún así, no era por eso que estaba allí. Flotó hacia adelante, con los ojos entrecerrados por el odio. Solo pudo decirle una palabra. Y Esquibros. Se arrodilló, sentándose justo frente al ojo del cíclope. Aparecieron cadenas de metal que inmovilizaron a Esquilros y le inmovilizaron la cabeza. El gruñido fue una sorpresa, pero previsible. Cabrón. Vaya bocazas. ¿Qué cojones tiene esta bestia al decirle algo así? No se ensañaría con ofensas menores como esta, pero eso no era precisamente conocido. Al parecer, Esquilros solo tenía otros dioses con los que compararse. Dudo que les hablara así. ¿Te atreves a entrar en mi dominio? Esquilros estaba borracho, lo cual se hacía aún más evidente a medida que hablaba sin parar. Recorrió la casa con la mirada. Usando su análisis estructural, investigó todo el lugar, incluso los alrededores. No encontró nada que valiera la pena alejar de Skilros, salvo un martillo extraño. Uno que le habían arrebatado a un joven cíclope llamado Arges. Algo sobre la inferioridad de la herramienta, y que se había llevado el martillo por miedo al talento de Arges. He venido a hacerte algunas preguntas, dijo Hefesto, con creciente ira. Respóndelas. El cíclope tuvo la audacia de reírse. Si viniste por mis habilidades, prefiero morir antes que dejar que las robes, ladrón. Fuera. Balbuceó. Hefesto parpadeó al ver cómo el cíclope se tambaleaba, intentando levantarse.
El alcohol que había consumido debía de ser excesivo para su nivel de embriaguez. Tuvo que detenerse al observarlo, y pronto desenterró emociones que mantenía reprimidas como el pitos de Pandora. Había mucha ira contra Calíope, su familia y la aldea donde vivían. Una aversión profesional hacia este cíclope en particular y sus hábitos de ladrón. Pero esto... Bueno, ahora la cosa se volvió insignificante. De alguna manera, esto clavó la uña en lo que debería haber permanecido intacto. El agua empezó a burbujear a medida que el calor de su cuerpo se volvía insoportable, incluso para Poseidón. Agarró a Esquilros por el pómulo, clavándose la mano en el hueso. El crujido fue amortiguado por el agua, pero el hueso no cedió ante su ligero agarre. Todavía no, y no es que lo dejara hasta obtener sus respuestas. El cíclope pareció recobrar la serenidad, el miedo se apoderó de él. Sin embargo, permaneció en silencio. No. La garganta de Esquilros se abultaba, pero no emitía ningún sonido. El calor interior titiló cuando Hefesto rió levemente. Así que esa es la obra. Si lo que oía era cierto, matar a un cíclope era absurdamente difícil. Los monstruos pertenecían al dominio del Tártaro. Al morir, el primordial del abismo los poseía, absorbiéndolos en una lluvia de arena dorada. La única excepción eran los hijos de otras deidades. Esquilros, por lo que sabía, no era hijo de Poseidón. En las profundidades del primigenio, los monstruos comunes podían enfrentarse, alzándose para abandonar el pozo negro del Tártaro. El hecho de que el cíclope pudiera resucitar con eficacia hacía que silenciarlo fuera un asunto irrelevante. Hefesto estudió al cíclope, intentando ver si existía algún tipo de atadura para esta maldición. Era obvio que estaba bajo una. Nada de lo que percibía indicaba que estuviera más allá de su garganta. Ahora que lo observaba bien, Esquilros era bastante rechoncho para ser un cíclope, pero innegablemente poderoso en magia. Esquilros era calvo, una rareza entre los de su especie, pero su ojo era lechoso, deslustrado por la magia que enfocaba a través de él. La idea de que el cíclope que tenía ante él usara su propio cuerpo como foco era intrigante, pero al final no valía la pena, como lo demostraban los daños. Tal vez. Extendió la mano hacia adelante, y una hoja brillante emergió de ella. Era hermosa, con sus filos dentados y todo. No tenía cabida como arma, pero claro, nunca lo fue. Era una herramienta. Una herramienta de subterfugio. Una herramienta mágica. Una herramienta asesina. La herramienta antimagia definitiva en su poder. Rompedor de reglas. Este momento parecía el momento perfecto para probar si podía romper maldiciones divinas. Después de todo, se había bañado en la sangre de un semititán legendario. Nadie sabía de qué sería capaz. Sin mencionar que la energía divina de Hefesto había creado esta copia, reforzando la leyenda interior incluso en un mundo completamente diferente. Había tantos cambios posibles. Apretó el cuchillo, flotando sobre la garganta de Esquilros. Esperó, mirando a su alrededor, ignorando la extraña mirada que Esquilros le dio a lo que básicamente era una astilla en su enorme garganta. Nada. Incluso ahora. Esquilros estaba encadenado, amenazado y, obviamente, en apuros. Sin embargo, Poseidón no estaba por ningún lado. Si un ser humano le hubiera dicho que Esquilros estaba a la espera, Hefesto no lo cuestionaría. Pero Poseidón es un dios. Una promesa de protección no es fácil de ignorar. La idea atormentaba a Hefesto. Estia había sido un tesoro de información, siendo la clave la naturaleza de las palabras en lo que respecta a los dioses. Los acuerdos verbales, como el que Hefesto había hecho para armar al ejército de Poseidón, eran, en el mejor de los casos, compulsiones débiles. Ignorarlos solo tenía consecuencias temporales, como la dificultad para controlar la propia divinidad durante un tiempo. Estia había sido minuciosa sobre el poder de los nombres y las palabras con los dioses. Sus propias voces transmitían poder, por eso tenían epitafios y títulos para describirse mutuamente. Por ejemplo, Atlas era el titán de la resistencia. El inamovible. Si alguien quería hablar de él sin invocar su nombre ni su atención, así era como se hacía. Así que, aunque el acuerdo no era inamovible, Poseidón sabía exactamente qué le estaba sucediendo a Esquilros. Él está permitiendo que esto pase, ¿por qué? Ni Poseidón ni el otro dios estaban allí para detenerlo. Quizás el dios en cuestión estaba completamente seguro de que su maldición no podría romperse. La arrogancia no era un síntoma infrecuente de divinidad. Hefesto miró a los ojos del cíclope. La ira que lo atormentaba salía a la superficie y se intensificaba cuanto más miraba. Necesitaba doler.
Necesitaba sangrar. Ni una pizca de la desesperación que infligió a Calíope y a su familia fue suficiente para resolver las cosas. Pero y la daga desapareció, y él se puso de pie. Las cadenas también se dispersaron. Poseidón juró a Esquilros protegerlo y estaba bajo la protección de Poseidón, pero el dios no estaba allí. La actitud indiferente, la libertad de ir a donde quisiera sin impedimentos y el hecho de que Poseidón incluso lo escuchara, a pesar de que estaba invadiendo su reino. Había algo en juego. Hécate lo había ridiculizado, usando su ignorancia en su contra pero también lo había hecho sin mala intención. Ahora, después de las lecciones de Hestia, se daba cuenta de que las cosas podrían haber sido mucho peores. Habría luchado contra ello fácilmente, pero las consecuencias políticas serían inmensas. Las leyes divinas eran a la vez flexibles e inamovibles. Los dioses podían manipular las leyes de la divinidad para su beneficio, pero eran incapaces de detener las repercusiones de quebrantarlas. Supongo que le debo una, por extraño que parezca, murmuró. Tendré que seguir hablando con la tía Hestia. No lo decía en sentido literal, sino más bien para evitar ser tan confrontativo con Hécate como antes. Hestia esperaría. Invocar su nombre le haría saber sus intenciones. Ella acudiría a él a su debido tiempo. El incidente con Hécate se repetía una y otra vez en su cabeza. Poseidón parecía seguro de que le haría el juego con Esquilros. No lo haría. Pero aún así no se iría con las manos vacías. Se iría con su venganza saciada. En sus manos brillaba un cristal, uno familiar. Pensar en Hécate le trajo el recuerdo de esa extraña roca y sus encantamientos. Se la llevó a Esquilros, mientras el cíclope, astutamente, decidía no moverse. ¿A qué dios invocaste? Esquilros guardó silencio, pero la maldición resurgió. Fue fácil introducir algunos fragmentos de divinidad en el cristal, con las runas brillando. Ahora, la venganza. La mejor era siempre la que mataba a 8 pájaros de un tiro. La que ofrecía la máxima eficiencia. Esperaba que hubieras disfrutado de tu vida, se quejó Hefesto. Esquilros se quedó quieto, con una leve sonrisa burlancia. Sabía que iba a irse. Hefesto dejó que Esquilros saboreara la sensación de victoria. Sería la última dulzura que le quedaría. Si no podía desterrar a Esquilros a un infierno eterno, bueno, simplemente le traería un infierno eterno. Después de todo, Esquilros lo había invertido todo en su reputación y en su orgullo de ser el mejor. ¿Qué clase de vida podría vivir uno si se convirtiera en el peor? Una caída en desgracia tan pesada en una vida que nunca terminaría. Para eso, los necesitaba. Hefesto se giró hacia el complejo. Ya no necesitaba ser cuidadoso. Tenía lo necesario para rastrear al dios responsable. Se concentró, intentando invocar la capacidad de los centauros para manipular el espacio. Fue, una vez más, un fracaso. Maldita sea, murmuró. Comprendía la totalidad del fenómeno. Podía invocarlo. Sin embargo, en el mundo real, simplemente no ocurriría. En realidades creadas por otros dioses, era bastante fácil. Pero aquí, decidió renunciar a esa habilidad, por ahora. Quizás podría crear algo para compensarlo a su debido tiempo. El agua se agitaba mientras avanzaba, mientras su mente creaba medios para enseñarles a estos cíclopes lo que necesitaban para destruir a Esquilros. Sin embargo, había un problema. En realidad, no quería enseñarles gran cosa. Aún así, el sonido hueco del trabajo, que cesó de repente, resonó en el recinto. Caminó, asegurándose de que todos prestaran atención. ¿Cómo os llamáis? Preguntó. Seguramente tenían algún tipo de organización. Y punto que. Y hay cierto y cíclopes. No eran estúpidos, ni mucho menos. Pero la forma en que generaban pensamiento era y simplista. Incluso binaria. La innovación no era un concepto importante para ellos, ni la inferencia, al parecer. Por eso su habilidad para la herrería lo había impresionado tanto en su juventud. A todas luces, deberían haber sido simplones, pero se convirtieron en una piedra angular del desarrollo tecnológico de Grecia. Como grupo, ¿quién dirían que es su líder? Todos señalaron hacia Esquilros. Él simplemente les dirigió una mirada vacía. Finalmente, un cíclope mayor se alzó. Su altura era aún mayor, con 45 metros. La cantidad de energía mística de este cíclope eclipsaba por completo a Esquilros. No fue hasta que vio su rostro que comprendió por qué nadie hablaba de ellos. Su ojo, había desaparecido. Vio el bastón que el cíclope usaba para deambular entre la pequeña multitud y los escombros.
La construcción del santuario interior no fue compleja. Filas y filas de estaciones de trabajo impecablemente organizadas, con un pozo de magma turbulento incluido, daban la impresión de organización. Pero estaba sumido bajo un torrente de metal y escombros desperdigados. Era un caos desorganizado, uno que parecía funcionarles bien. Analizó el bastón, haciendo una ligera mueca. El que estaba frente a él era Brontes, cuya historia despertó la compasión incluso de Festo. Años antes de su nacimiento, Esquilros y Brontes, el cíclope que dio un paso al frente, eran hermanos. Al menos, hermanos en el sentido de que eran compañeros de trabajo, una relación de sangre consolidada. La magia de Esquilros y la habilidad de Brontes. Eran una combinación perfecta. Hasta que descubrieron que el talento mágico de Brontes eclipsaba por completo al de Esquilros. Era un simple acuerdo. Enseñarse mutuamente sus habilidades y alcanzar la excelencia. Él había realizado la magia de Esquilros mejor que el mismísimo Cíclope. Sin embargo, a Brontes le importaba poco, ya que mantenía a su compañero, su hermano, cerca, decidido a cumplir su promesa. Y por esta bondad, fue recompensado con el ojo que le sacaron mientras dormía. El ojo de un cíclope era un poderoso espécimen místico. Sin él, los cíclopes no podían realizar ni la más mínima magia, ni siquiera la que les era propia. Un cíclope más pequeño guiaba a Brontes por los hombros. Sabía que este era Estéropes. Talentoso para la magia, ocultándosela a Esquilros. Este había estado lanzando los hechizos necesarios para que Brontes se hiciera oír en esas profundidades. Soy Bron, rugió el enorme gigante. La mueca que hizo, su disgusto por esta situación era evidente. Nosotros y la determinación del cíclope confundió a Hefesto, haciendo que el dios del fuego ladeara la cabeza. ¿Por qué estaban tan solemnes ahora? Había leído la historia del bastón, pero no se molestó en leer más allá de su relación con Esquilros. Si mi cabeza puede consolarte, por favor deja vivir a mis hermanos. Parpadeó. Oh. El gigante cegado se arrodilló ante él, e incluso uno de ellos lo siguió. Hefesto no lo reconoció. Ahora que lo pensaba, no reconocía a muchos de los muchos cíclopes que trabajaban en este complejo. Podría saciar su mezquina venganza aquí, la muerte de Brontes importaría poco. Podría salirse con la suya, obligarlos a mirar. Pero ese ya no era él, no era quien había jurado ser. Le indicó a Estéropes que levantara a su líder y que el otro lo imitara. No estoy aquí para hacer daño, estoy aquí para enseñar. El silencio resonó en las cámaras. Juró que hasta el rugido de los mares se acalló ante su proclamación. Seré honesto, murmuró Hefesto, les estoy enseñando a satisfacer a Poseidón y destruir a Esquilros. Me niego a enseñarles a todos individualmente, así que seleccionen a los 3 mejores. Sintió que su reivindicación interior se satisfacía al observar cómo casi se atacaban. No hubo puños ni martillos. Pero las palabras pronunciadas eran oscuras, sombrías, teñidas de traición. Miró a Brontes, comprendiendo al gigante. Analizó el bastón mientras los cíclopes hablaban entre sí. Fue realmente revelador. Su habilidad, incluso después de todos estos años desde la traición de Esquilros, Brontes era uno de los mejores. Así de grande era su habilidad, incluso a ciegas. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Ayúdanos a crecer más. Brontes fue el destinatario original del puesto en el Monte Olimpo, y Esquilros se suponía que se convertiría en su asistente allí. Celos, odio, no sabía cuál, pero Brontes había sido atacado mientras dormía por su amigo, quien le había arrancado un ojo y lo había destrozado. Sin la capacidad de usar magia, solo Esquilros podía ascender al Olimpo. Brontes había acordado con Esquilros guardar sus métodos mágicos para sí mismos, una forma de hacer sus productos aún más atractivos. Era una pena que tal promesa se cumpliera en la Estigia, o Brontes habría filtrado sus métodos hacía mucho tiempo. Esto demostraba lo poco que a los dioses les importaba la situación. No se molestaron en investigar. O peor aún, les daba igual. Pero fueron los recuerdos más recientes los que lo atraparon. Hefesto siempre se había preguntado de dónde provenían sus materiales cuando experimentaba en su juventud. Forjar el trono no era fácil, pues requería materiales raros y difíciles de conseguir para un dios en su situación. Siempre supuso que era algún espíritu o sirviente que Tetis le había dejado, quien recogía lo que necesitaba, dejándolo al pie de su residencia. Durante años había intentado comerciar o colaborar con los cíclopes. Siempre terminaba mal.
Sin embargo, la historia que ahora analizaba a fondo mostraba una historia diferente, al menos en el fondo. Una en la que Bronte sentía una afinidad y una cáscara rota con otra. Cada vez que intentaba iniciar un trato que era rechazado, Brontes conseguía lo que necesitaba con la ayuda de Estéropes. Lo dejaban en su residencia, temiendo el ostracismo de los de su propia especie. Lo vio, la forma en que Brontes detestaba la hipocresía de su pueblo, cómo Estéropes intentaba convencerlos de que se dejaran de entrometer. Del día en que Arges le había robado el martillo. Pero no era para hacerlo pasar por suyo, como había supuesto, sino para demostrar que Hefesto era como ellos, que su habilidad era innegable. Lo habían obligado a trabajar en la forja sin salir para su hazaña. ¿Qué era eso sino prisión? He tomado mi decisión, repitió. Dejar que discutieran sobre quién era el mejor nunca iba a funcionar. Pero era agradable verlos disputar sus habilidades entre sí. Le demostraba lo implacables que eran algunos de estos cíclopes. El grupo dejó de discutir. Seguía detestando cómo discutían y peleaban, pero como había visto con Emilia, ninguna especie era uniforme. Ninguna raza, credo o perspectiva tenía una representación verdaderamente uniforme. Odiaba a estos cíclopes, pero ese era solo este grupo, los individuos específicos que lo perjudicaban. Además, que les den, todos eran malos de todos modos. Daba igual cuáles tres eligiera. Mejor se quedaba con los que sabía que serían menos problemáticos. Brontes, Estéropes y Arges. Me quedo con esos tres. Todos formaron fila mientras los tres elegidos avanzaban. La palabra lisiado resonó, pero por una vez no iba dirigida a él. Hefesto nadó hacia el rostro de Brontes. La curación de un ojo para un cíclope era imposible. Claro, tal vez Apolo podría hacerlo. Pero eso era con intervención divina literal. Dudaba que Brontes tuviera los medios ni el deseo de invocar a un dios como él para sanar su antigua herida. Tenía un noble fantasma que podía hacerlo, pero requería habilidades que simplemente no poseía, como el bastón de Asclepio, o eran demasiado extrañas para ser una buena idea. En cambio, decidió confiar completamente en su naturaleza divina. Deseó lo que quería. Era lo que permitía a los dioses crear armas y armaduras con su poder. Estaba limitado por la naturaleza del dios en cuestión. Atenea podía crear mejores armas y armaduras que Demeter, por ejemplo, debido a su dominio como diosa de la guerra y la artesanía. Sin embargo, para Hefesto, simplemente usó cristal. Permitía una transmisión perfecta del poder, permitiendo que la energía fluyera sin restricciones. La física lloró ante la creación de lo que era básicamente un superconductor de maná. Luego, un pequeño encantamiento para la vista y la visión. Curioso, mientras trabajaba de esta manera, todo le salía natural. En el momento en que intentó aprenderlo por sí mismo, fue cuesta abajo. Claro. El cristal se formó con un iris azul, con la forma perfecta para la cavidad vacía en la cabeza de Bront. Abre los ojos, Brontes, un regalo, por todo lo que me has dado. Brontes se quedó quieto, el murmullo resonando por el complejo. Los abrió con vacilación. La cavidad seca se llenó de agua de mar y solo podía describirse como obscenamente incómoda. Deseó que el agua se moviera, una tarea difícil para solo el tamaño de un cubo. Su mano tembló ligeramente, forzando el agua a salir. Pero su otra mano permaneció firme, introduciendo lentamente el ojo artificial con cuidado. Una vez insertado, Bronte se echó hacia atrás. La primera visión que tenía en décadas era casi abrumadora. Brontes. Arges y Estéropes se adelantaron, pero el gigante mayor levantó una mano, con un único ojo azul brillante que brillaba a través del océano. Miró a Hefesto y se quedó atónito. Este no era el niño que recordaba. El labio hendido, los ojos deformados, el cráneo deformado. Este era un hombre completamente formado, un dios. Observó las piernas de Hefesto y supo de inmediato que no eran una simple armadura. Sacrificó sus piernas para reparar la parte superior de su cuerpo. No importaba, lo que importaba era lo que oía. La magia comenzó a fluir a través de Brontes de nuevo después de años, una oleada de energía que hizo sudar un poco a los demás cíclopes. Se irguió, elevándose sobre ellos, y asintió a Hefesto. Su confianza se apoderó de él al ver que su propio impedimento había sido eliminado. ¿Mencionaste destruir a Skilros? Hefesto asintió. Bien. Muéstrame cómo. Los tres seguirían a Hefesto, mientras él los guiaba a otro lugar. No les enseñaría a estos y otros a crear como él. Al terminar, sus tres estudiantes lo harían en su lugar. Además, no tenía la eternidad para hacerlo.
Puede que fuera inmortal, pero habría aprovechado mejor su tiempo. Al acercarse a su antiguo hogar, Hefesto se sintió y pequeño. La forja estaba en buen estado, el hogar intacto. La forja había sido utilizada recientemente, a pesar de estar a la intemperie. La historia de la instalación era fácil de descifrar. Arges usaba este lugar para experimentar. Solía ser territorial, pero esto no lo irritaba. Después de todo, abandonó el lugar y no tenía ningún deseo de regresar. Admitía que la idea de que Arges lo usara le dibujaba una sonrisa en el rostro. Arges, calienta la forja. Les enseñaré a todos a reforzar las construcciones que creen. El método de Skilros depende completamente de la fuerza de su ojo para enfocar y forzar su voluntad. Pero les enseñaré un método mucho más fiable y potente. Pero dominarlo por completo requerirá tiempo y práctica. Los tres cíclopes asintieron. Sabía que Estéropes solo estaba allí por Brontes, pero no importaba. Le importaba poco. Lo único que importaba era que aprendieran. Cada uno era hábil y talentoso, incluso con la naturaleza de sabio de los cíclopes. El tiempo ya no era un problema, no con esto. Sintiendo dentro de su esfera de realidad, Hefesto se aseguró de que el cristal fuera estable. Usando el cristal lleno de la divinidad que obtuvo de la maldición de Skilros, podía simplemente tenerlo a mano y esperar a encontrarse con el dios, elaborando sus planes según fuera necesario. Acechando hasta poder atacar. Su mayor esperanza era que el cristal reaccionara sin tener que sacarlo, pero dudaba que ese fuera el caso. Pero esos eran pensamientos para después. Por ahora, se absorbía en la tarea en cuestión. Sabía que tenían talento, pero aún así, estaba asombrado por su progreso. Eran increíbles. Comparados con el talento humano, estos tres estaban más allá del entendimiento humano. Requerían diferentes formas de explicación, pero captaron los conceptos con bastante rapidez. Si bien la innovación era difícil para los cíclopes, absorbían enseñanzas como la suya con un fervor que rozaba la locura. Observó cómo Bront se entregaba por completo a su trabajo. La certeza de que Bront se lo estaba pasando en grande contagiaba incluso a Hefesto. Durante días, dedicó tiempo a perfeccionar sus habilidades. Enseñándoles a moldear su energía en las armas que creaban. Cómo el acto de forjar era en sí mismo un ritual. Cómo martillar y enfriar correctamente en las profundidades del océano. El uso de otros materiales como el petróleo y los minerales. Les tomó 8 días de trabajo constante, pero los tres estudiantes finalmente llegaron a un punto en el que estaban satisfechos. Lo único que necesitaban era tiempo y experiencia. Cualquier innovación que se desarrollara más allá de esto era suya para descubrir. Skilros, a pesar de toda la publicidad que recibió, en realidad no era tan impresionante. Fue una innovación increíble imbuir magia en la creación para los estándares de un cíclope. Pero Skilros simplemente la metió a la fuerza, dependiendo de la suerte para crear refuerzos. Nunca se molestó en experimentar como Bront, pues el cíclope mayor fue el que se desarrolló más rápido entre sus estudiantes temporales. Cada uno de ellos había adoptado sus enseñanzas y desarrollado sus propios métodos. Con sus nuevos métodos, superaron a Skilros. No fue un gran obstáculo, ya que sus habilidades básicas de herrería eran superiores al principio, simplemente carecían del conocimiento para incluir la magia. Sus habilidades se deterioraban si no se mantenían. Skilros ciertamente hizo poco por mantener las suyas, y la culminación de esta eventualidad fue su dependencia de sus aprendices. Lo único que Skilros tenía que lo convertía en un mejor herrero era la magia. Aunque no se dio cuenta durante años, el Skilros de hoy había muerto hacía tiempo. Hefesto invocó a Poseidón al noveno día. Aunque eso lo hizo más grandioso de lo que parecía. En cambio, viajó al palacio solo, no sin antes despedirse. Brontes, Estéropes y Arges le hicieron una reverencia. Aunque no era una reverencia de adoración, sino de respeto. Le gustaban los tres. Eran fuertes, independientes e ingeniosos. Era un placer enseñarles, eso lo admitía, aunque solo para sí mismo. ¿Nos volveremos a ver? Preguntó Arges. Había descubierto que él y Arges tenían, de hecho, la misma edad. Considerando que los cíclopes se volvían más poderosos místicamente con la edad, era lógico pensar que Arges tenía el mayor potencial. Tartamudeaba un poco, pero su habilidad era excelente, hasta el punto de que Brontes había nombrado oficialmente a Arges y Estéropes sus aprendices. Pasaré por aquí de vez en cuando. Hasta entonces, siéntete libre de usar Esdieja. Ahora es tuya. Arges se sonrojó un poco, una visión inquietante.
No pude, señor. Hefesto sonrió. Ya lo estabas usando, ¿no? Brontes frunció el ceño al joven cíclope. Arges tuvo la decencia de mirar a un lado. Bien. Bueno, úsala. Pasaré por aquí después de Poseidón y antes de irme. Le echaré un último vistazo a esa espada que estás haciendo. Arges dio una amplia sonrisa. Gracias, señor. Salió corriendo, decidido a continuar el trabajo que había dejado aparcado. Brontes se frotó la frente. Me disculpo por su comportamiento, señor. Es joven. Tenemos la misma edad, ¿sabes? El mayor de los tres simplemente hizo una reverencia. Brontes era respetuoso, pero un poco aburrido, a diferencia de Arges. Estéropes, era Estéropes. Hefesto aún no había oído al cíclope pronunciar una sola palabra. El asistente de Brontes simplemente le hizo una reverencia. Hasta la próxima. Espero que estés ocupado enseñando estos métodos al resto de tus hermanos. Para ellos, bien podría regresar, aunque solo fuera para ver cómo progresaban. Así era tener compañeros de trabajo. Era agradable. Temporal, pero agradable. Y Fritz se alegraba de alimentar ese sentimiento en él mientras lo llenaba de cariño. Imaginen la vergüenza de Hefesto al darse cuenta de que él era, en realidad, ella. Por un momento consideró ponerle a Ifrit otro nombre, pero, no les gustó. ¿Alguna vez has sentido que te picoteaban el corazón? Es la sensación más extraña del mundo. Lo dejó como estaba, rumbo al palacio. Mientras recorría la ciudad, se sorprendió al ver a más habitantes observándolo con miradas extrañas. No estaba del todo seguro de qué se trataba, aunque saludó a unas ninfas que pasaban nadando. Se quedó quieto, sintiendo un destello de eco azul en los bordes de su visión. Hizo una mueca y miró a su alrededor. ¿Otra vez? Pensó, no, no importa. Concéntrate en la tarea que tienes entre manos. No estaba tan lejos del palacio, y no fue difícil encontrar un guardia cerca de los terrenos. Una simple petición y partieron. Su velocidad era admirable. Se acercó a la entrada, flotando. A los pies del palacio, esperó pacientemente. Esperaba la llegada de Tritón, pero Anfitrite lo recibió. Una vez más, estaba desnuda, algo que le incomodaba profundamente. Aunque, por razones que no podía determinar. Mi señora, dijo, haciendo una profunda reverencia. Veo que traes noticias, Hefesto. Mantuvo la cabeza gacha, pero notó la ausencia de un apodo a su nombre. Le importaban poco los títulos, pero sabía que semejante falta de respeto tenía su utilidad. Quieren una reacción. ¿Por qué? Pensó. En cambio, simplemente se levantó, con una sonrisa en su rostro. Tengo que cumplir mi promesa. Tanto la de las armas como la del símbolo del poder. Había adquirido los materiales perfectos. Uno permanecía en su antiguo hogar y otro que le presentaron los tres cíclopes. Un material conocido como piedra primigenia. Orbes increíblemente raros, nacidos de líneas ley profundamente arraigadas en ideas específicas. Habían encontrado dos y ambos le habían sido entregados. Uno provenía directamente de Brontes, un tributo a él por el conocimiento que le había otorgado y la restauración de su vista. Rechazó la oferta al principio, pero fue rápidamente reprendido, regreñido, por el anciano cíclope. Honestamente, fue como un abuelo regañando a su nieto por intentar ser respetuoso al rechazar un regalo. Para demostrarlo, buscó por los océanos, usando el hechizo de análisis estructural a gran escala, para finalmente encontrarlo. Regresó con la intención de devolverle a Bronte su tesoro. Lo único que recibió a cambio fue que lo ignorara. En cualquier otro momento, Brontes lo trataba como el dios que era, con cuidado y determinación. Pero también podía ser irrazonablemente terco. Absorbió la piedra primigenia en su cuerpo, descubriendo por qué eran tan escasas. Eran fragmentos desechados del poder primordial, que se desprendían de la fuente con frecuencia. Uno lo usaría para el tridente de Poseidón, el otro se había arraigado en su interior, aunque se sentía diferente a las otras veces, casi como si lo hubieran reutilizado en lugar de dejarlo solo. ¿Se requirió investigación cuando tuvo ti, sobrino? Se giró hacia ella con los ojos abiertos. Ella tenía una hermosa sonrisa, confundiendo su distracción con estudiar en su casa. La sonrisa orgullosa resonó en sus palabras. Lo sé, mi trabajo es excelente. Ojalá Poseidón lo apreciara como tú. Sigue adelante. Tu casa es hermosa, admitió Hefesto libremente, me ha dado ideas sobre el símbolo de Poseidón. Ella parpadeó.
¿Realmente? Sí. Espero solicitar parte de material para ese uso específico. Estaba exagerando, pero la verdad era que no importaba qué usara como base. Puede que le siguiera el juego, pero lo cierto era que las piedras que componían este palacio eran más parecidas al coral y estaban increíblemente densas en energía divina. Por no hablar de la calidad estética y la riqueza del mar que las cubría. La forma de algo no era tan importante, no para el tipo de herrería que realizaba. Lo que importaba eran las cualidades de su naturaleza. Además, esperaba que los halagos lo ayudaran de alguna manera. Era mejor que lo consideraran un cabeza hueca concentrado en su arte que alguien distraído sin motivo. Ella simplemente le sonrió, nadando a mayor velocidad. Él se aclaró la garganta, asegurándose de seguirle el ritmo lo mejor posible. Si se comparaba con él, no estaba precisamente preparado para el movimiento bajo el agua. ¿Te has tomado algo de tiempo?, comentó Anfitrite. Lo hice, ¿no? Lo condujo hasta la puerta, ahora cerrada. Unas enormes puertas dobles. No tenía nada de obtuso, simplemente estaba hecha de sólida piedra negra, pesada e intensa. Anfitrite dudó. Giró la cabeza. Su cabello le acariciaba la espalda y se enroscaba en su trasero. Ten cuidado. Bueno, eso no fue nada premonitorio, ¿verdad? Las puertas se abrieron. Un torrente de energía ambiental se arremolinó y Hefesto conoció el poder. Cuando se hablaba de los tres grandes, siempre se rumoreaba si Zeus era realmente el más poderoso de los tres. En ese momento, Hefesto supo la respuesta. Zeus lo era, pero no por una diferencia insalvable. Honestamente, era apenas perceptible. Pero en una batalla entre dioses, eso era todo lo que se necesitaba. No había agresión, solo estatura. Era un recordatorio. Poseidón también se comportaba de forma diferente. Antes, estaba relajado, pero ahora se presentaba ante él con mayor seriedad. Su barba no estaba desordenada, no llegaba tarde y, curiosamente, lucía una rica toga azul. La historia de la ropa demostraba que había sido tejida con un método exclusivo de Anfítrite, que, él simplemente, robó. Uy. Tendrá que conseguir que se lo enseñe, si puede. Tenía muchísimas aplicaciones. Señor Poseidón, dijo Hefesto con una reverencia. Poseidón se paró frente a él, asintiendo a su vez. Señor Hefesto. Te he subestimado. No lo volveré a hacer. Tenía la sensación de saber de qué se trataba. Pero se quedó callado. ¿Mis brazos? Preguntó Poseidón. El señor de los mares fluía desde su trono. Su atuendo y barba lo hacían parecer etéreo, incluso en forma humana. Su actitud sombría era una marcada diferencia con respecto a hacía poco más de una semana. He enseñado a 3 de tus artesanos los medios para producir armas de mayor calidad que la que Skilros puede lograr. Serán inquebrantables ante amenazas mundanas y capaces de soportar una gran presión. Poseidón lo miró estoicamente. Creo que te lo pregunté a ti específicamente. Hefesto respondió sin dudarlo. Quizás, pero no hubo acuerdo. Poseidón arqueó una ceja. Luego abrió mucho los ojos al comprenderlo. He instruido a estos cíclopes para vuestro beneficio, y porque pedisteis una mejora en vuestras armas. Ahora, sus habilidades se desarrollarán, y vuestros ejércitos se beneficiarán. Por un instante, los mares se agitaron violentamente. Anfítrite se interpuso entre él y Poseidón. El dios de los mares parpadeó, dedicando a su esposa una sonrisa alegre. Los mares se aquietaron y Poseidón exhaló. La habitación se volvió completamente gélida ante la acción. Me enteré de tu problema con Hécate, admitió Poseidón. Es culpa mía por intentar estafarte, sobrino. Le sonrió aún más a su esposa, y su expresión, más incómoda, hizo que Hefesto se detuviera. ¿Qué estaba pasando? De repente, Poseidón lo abrazó por los hombros, y su sonrisa se amplió poco a poco. El mar se calentó un poco. Debería haberlo imaginado. Hera siempre fue mejor en política, o como sea que lo llamara. Es lógico que te parezcas más a ella que a tu aburrido hermano. Vocalmente, todo era jovial, pero la ligera malicia subyacente era evidente para Hefesto. Una pequeña forma de apuñalar. Hera no era de las que ocultaban su disgusto. En ese momento, sintió la verdadera naturaleza de Poseidón. Estaba furioso, pero no lo atacaría. Como mencionó, se había preparado para esto, asumiendo que Hefesto haría algo estúpido para vincularlo aún más a su tío. Para ser estafado aún más. Había alegría tanto como ira. Orgullo tanto como odio.
Dios, esto era agotador. Era difícil odiar a un hombre que mostraba sus emociones con tanta claridad. Digan lo que digan del Señor de los Mares, pero su postura siempre era evidente. El ánimo de Poseidón mejoró aún más. Notó que Anfitrite brillaba. Mejor dicho, algunas partes de ella brillaban. Era como ver un pez bioluminiscente. ¿Era esta la forma habitual de comunicarse en los mares? Sí, sí, no te preocupes. No le quitaré más tiempo. Miró a Hefesto con una sonrisa cómplice, negando con la cabeza. Si se trataba de una broma privada, no sabía cuál. Poseidón lo sacó del palacio, desviando el agua para acercarlo a su hogar original. Entonces finalmente estás listo para crear mi tridente. Hefesto asintió. Solo necesitaba los componentes y el formulario. Debería terminar en un día. Poseidón extendió la mano. La sangre de un dios era un regente místico increíblemente poderoso. Y dicha sangre brotaba lentamente de los dedos de Poseidón, mantenida en un manto de agua. Era como un orbe dorado, del tamaño aproximado de una pelota de béisbol. Esto debería ser suficiente. Hefesto regresó a su antiguo hogar. Los tres cíclopes ya se habían ido. Era extraño, no llevaba tanto tiempo fuera. ¿O sí? Estaré pendiente del progreso de mis cíclopes. Espero que tú también trabajes duro, sobrino. Considerando la naturaleza perezosa de los dioses en general, era una crítica justa para alguien que no lo conocía. Así que, en cuanto se fue, Hefesto empezó a moverse. Fue bastante fácil conseguir la piedra que estaba discutiendo con Anfitrite. Había encontrado una muestra mientras buscaba una piedra primigenia. El núcleo del metal sería bronce celestial, aunque de una variante mucho más potente de lo que algunos estarían acostumbrados. Sin embargo, forjarlo bajo el océano sería un fastidio. Entonces lo movió. El océano comenzó a expandirse y a moverse en círculos. Que el agua se moviera como él quería estaba más allá de sus capacidades. Sin embargo, expandir su divinidad para alejar el agua no estaba tan lejos de la realidad, sobre todo cuando el señor del mar no se oponía. La piedra bajo él empezó a temblar al acercarse al primer yunque que había creado en su vida. Entonces, distraídamente, se agarró el costado, y un martillo cobró vida con un chisporroteo. Era un objeto decente, formado enteramente por su divinidad. Cumpliría con su función. Su símbolo de poder sería el último, para asegurar que, cuando necesitara reforjarlos a todos de nuevo para una era más moderna, fueran indudablemente más poderosos. Aún así, por muy bien que el martillo encajara en su mano, nunca parecía encajar a la perfección. Miró hacia arriba, el agua lo suficientemente lejos como para hacer lo que necesitaba. Respiró hondo, y allí estaba el fuego. Y Frigg gritó desde su mundo interior, ardiendo en un fuego azul. Los materiales estaban listos y la forma, firme. Era hora de ponerse a trabajar. No sabía cuánto tiempo duró, y no le importaba. El tiempo perdía todo sentido en ese hermoso estado. La euforía de sentir que hacía exactamente lo que había nacido para hacer era inmensamente dulce. El martillo cayó, como un tambor singular. Sus oídos se crisparon al oír algo, un estruendo de los cíclopes. La canción de la forja. Sus martillos caían como los suyos, sus voces resonando. Era cautivador. Pronto, incluso él se unió. Su voz era dulce, profunda como un trueno, con un rugido como el fuego mismo. Lo sintió. En ese instante. Como todo lo demás que hacía. Cada acción. Clan. Pensamiento. Sonido metálico. Emoción. Sonido metálico. Creía haber invertido todo su esfuerzo en su hija. Que solo se limitaba a los fundamentos de su divinidad. Sin embargo, hoy aprendió. Había otra acción que podía añadir a su hija. Su voz. El canto de quienes lo rodeaban resonaba en las llamas que lo rodeaban. Su cuerpo era una pila por la innovación que encarnaba. Podía sentir una presencia acechando al borde del agua. Le resultaba familiar, parecía que Anfitrite lo observaba. La toga que vestía se quemó. La tela era demasiado frágil para resistir su fuego. Sus ojos estaban vidriosos, apagados, perdidos en las maquinaciones, en la canción. Las palabras eran claras y, sin embargo, parecían extenderse más allá del mero lenguaje. Dicen que los nombres tienen poder. Su poder provenía del mismo ser al que invocaban. Pero las palabras de un dios tenían su propio poder. Su voz era ahora un material en sí misma, lo que le permitía acceder con mayor fluidez a ese estado de calma.
Pero como todas las canciones, incluso la suya debe terminar. La sangre de Poseidón fluyó, arremolinándose en el tridente de piedra negra. Las hojas se afilaron hasta un filo imposible. El entramado, antes negro y coral, se volvió dorado. La sangre de Poseidón creó un brillo metálico para el arma coralina. Los bordes se suavizaron. Y la poderosa arma trascendió más allá de su piedra. Ha nacido un símbolo de poder, de los mares. El segundo de los tres grandes ha conseguido su arma, aunque completar Hades probablemente sería un proceso. Quería asegurarse de que Hades fuera el siguiente en la lista, antes de pasar a Demeter, Hestia y griega. ¿Es esto todo? Parpadeó, observando a Poseidón atravesar el torrente de llamas como si hubiera salido a dar un paseo. El fuego se apagó, dejando el arma brillar bajo la mirada de su señor. Agarró el tridente y Hefesto lo soltó. Era un hermoso brillo dorado, pero relucía como la superficie del agua en las manos de Poseidón. Giró el tridente ligeramente hacia la izquierda, y el mar se desvió ligeramente. Atacó a la derecha, y el agua empezó a burbujear y a desgarrarse a su orden. Detuvo toda acción, recorriendo con el dedo el cuerpo dorado. Es hermoso. Susurró el señor de los mares. Los ojos verde mar de Poseidón brillaban con divinidad, depositando toda su energía en el arma. Su orgullosa sonrisa se ensanchó. El tridente parecía tan salvaje como él. Para él, el tridente parecía incitarlo, casi exigiéndole ser puesto a prueba. Puro orgullo, y lo que solo podía ser el amor de un tío, brillaba en la mirada de Poseidón. Lo has hecho bien, sobrino. Considera cualquier agravio entre nosotros irrelevante. El rostro de Festo se endureció al oír eso. ¿Había alguna queja? Me aseguraré de decirle algo bueno de ti a Hades, así que, adiós. Parpadeó, viendo al padre de los caballos salir corriendo. El agua se estrelló contra él, su divinidad ya no la reprimía. Le cubrió los ojos y amenazó con sumergirlos a él y a Ifrit. Por suerte para Ifrit, ella ya se había dispersado en su esfera de realidad. Él no tuvo tanta suerte, aunque por suerte no fue arrastrado por el torrente. Sintió la fuerza del mar que lo mantenía en su sitio. Esbozó una sonrisa despreocupada e hizo una reverencia de agradecimiento cuando el agua se calmó a su alrededor. Gracias, señora. Su voz se detuvo, pues lo que veía ante él no era Anfitrite. Su cabello era de un azul insólito para un hombre. Sus ojos brillaban con una pureza celeste que ninguna gema podía igualar. Su cuerpo era como el de una diosa, una visión que cualquier hombre desearía. Sin embargo, era imposible que Festo deseara la suya para sí mismo. Principalmente porque era Tetis. Su madre adoptiva. Señora Tetis, murmuró, inclinándose una vez más. Hefesto. Ella le sujetó la cabeza como si tuviera la historia para hacerlo. El agarre fue maternal al levantarle el rostro. Parpadeó, recorriendo su cuerpo. Sus ojos brillaban de confusión. Pero era el arrepentimiento lo que Hefesto no podía ver. Lo que le pasó. Guardó silencio. No sentía el peso aplastante del rechazo como con Hera. No había odio ni agresión. Ella lo había salvado hacía mucho tiempo. ¿Habría preferido ser amado y criado por ella? Quizás. Pero esa no era su responsabilidad, ni su inclinación. O simplemente, quizás el tiempo lo había vuelto aburrido. Pero, a pesar de todo, le debía algo. Al menos, ella merecía ese respeto. Mi señora, entonó Hefesto, ¿en qué puedo ayudarla? Parpadeó, reticente ante su tono formal. ¿Era este el niño furioso que había visto? ¿El que ardía con un fuego tan brillante que casi cegaba? Un fuego de odio ardía ferozmente en ese niño. Sin embargo, la llama ardía fuerte y constante. El odio que ella creía que lo alimentaba estaba ausente. Su rostro, su cuerpo, su expresión eran lánguidos. Y llenos de solo respeto. No la mires así. Podía soportar la desconfianza. El odio, cualquier cosa menos eso. Sentía la culpa, el odio a sí misma, carcomiéndola. Pero la visión de su hijo, haría lo que fuera por mantenerlo con vida. La idea de que su hijo viviera solo 2 décadas era una tragedia. Una que debía evitar a toda costa. Pero las palabras que se esforzaba por pronunciar, simplemente no surgieron. La expresión serena de Hefesto la impactó más profundamente que un grudido. Permanecieron en silencio durante lo que parecieron horas. Entonces, las palabras que pronunció la dejaron en el vacío. Supongo que estás aquí por Aquiles. Lo dijo con tanta sencillez. Como si siempre lo supiera. Ella sintió que los iris de su apariencia humana se reducían a pequeños pinchazos de plomo afilado.
Si respirar hubiera sido una necesidad para ella, habría estado jadeando en ese momento. La profecía es algo extraño, murmuró Hefesto. ¿Cómo? Logró graznar. Hefesto la abrazó por el hombro. El calor le infundió una enfermiza calma. Como si quisiera decirle que, de alguna manera, se lo merecía. La historia que pude obtener de ti me lo dijo. Era una tontería, pero Tetis no necesitaba saberlo, o mejor dicho, no se atrevía a saberlo. La sensación de ingravidez, como si la hubieran golpeado más allá de su caparazón, seguía resonando. El don de Tetis para la profecía era limitado, pero visceral. Podía experimentar y sentir todo lo que su yo futuro podía sentir, la idea de los océanos ondeando entre el mar primigenio del tiempo encarnado en ella. Así era como evitaba cada intento de Cronos por apoderarse de ella. Bueno, eso y la protección de su padre. La visión cada vez más lejana pero cercana de su pequeño Aquiles, la fortaleció, incluso si se odiaba por ello. Si ya lo sabes, dijo con ternura, entonces, es posible. Hefesto sonrió. Esto era amor. Quizás no iba dirigido a él, pero no podía sentir celos. En la mitología, Tetis vio morir a su hijo en batalla, incapaz de interponerse entre los dioses olímpicos, que eran más poderosos. Pero también había una verdad secundaria. Aquiles estaba destinado a morir, pero ¿y si pudiera evitarlo? Esa era la principal razón por la que estaba tan comprometido con esto, quizás incluso la razón por la que lo consideraba tan tranquilo. Tenía algo que ganar, algo que confirmar. Si lograba desviar la profecía de Aquiles, el destino no era todopoderoso. Si no podía, entonces simplemente había cambiado un collar por otro, por accidental que fuera su existencia. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes del nacimiento de Aquiles, pero estaba listo. El diseño mismo de sus piernas se convertiría en el escudo que lo protegería. Juro por el Estigia, entonó Hefesto, que le forjaré a Aquiles todo lo que necesite para sobrevivir. Él sonrió, con intención de ser amable al sujetarla por los hombros. Una madre así merecía tener la vida que deseaba con su hijo. Te lo prometo. Tu verdadero hijo sobrevivirá. Lo dijo como una afirmación. Comprendió su punto de vista y lo que significaba. Lo dijo con toda la bondad de su corazón. Una bondad que atravesó a Tetis como el veneno de la mismísima serpiente del mundo nórdico. Su rostro tembló. La abrazó, un gesto atrevido. Estará a salvo, juró. Ella tembló, pero no era la felicidad que Hefesto supuso. Al separarse de ella, simplemente asintió. Llámame cuando tu hijo esté listo. Por ahora, prefiero descansar un poco. Llevo aquí demasiados días. No la invitó a irse. No la invitó. Si bien la respetaba, ella no contaba con su amor. Al ascender del mar a su hogar, Tetis cayó de rodillas. Para los habitantes comunes del reino de Poseidón, el mar clamaba con una canción triste, pero para Poseidón y su familia, todo lo que oyeron fue el aullido de odio hacia sí misma de Tetis, un eco desgarrador de repugnancia. 8 minutos después, en momentos como este, Hefesto anhelaba desesperadamente un medio de teletransportación real. Tenía ideas para transportes rígidos, como puertas, pero nada tan improvisado como lo que empleaban los dioses. Al acercarse a su destino, notó lo que el paso del tiempo había hecho en su ausencia. La playa había sido reparada. Las criaturas que vivían cerca habían regresado, o al menos habían sido reemplazadas. Mientras caminaba por el agua, los espíritus de la playa clamaban por él, sus suaves manos y risas aliviando la pequeña tensión que sus músculos habían soportado bajo el océano. Era dulce, aunque un poco desconcertante. Sin embargo, curiosamente, podía oler el aroma de la comida cocinándose. En concreto, de la carne. Qué extraño. Pensé que Cassandra era vegetariana. Saltó al suelo, evitando el sendero recién trazado que Cassandra debía de haber trazado desde la playa hasta la casa. Asintió, sonriendo levemente al ver las verduras y frutas ya maduras plantadas alrededor de su casa. Era como caminar por un bosque fantástico y de pronto encontrarse con una cabaña en el bosque. La imagen se hacía aún más divertida con la idea de que Cassandra era, técnicamente, una bruja. Se hacía llamar Brúa, pero Hefesto estaba casi seguro de que solo era Brúa. Claro que, no era español. Ni siquiera existiría hasta dentro de unos milenios. Cassandra, estás aquí. Gritó. Le tomó un momento y se le escapó un pensamiento paranoico. La idea de que Cassandra había sido atacada de nuevo.
Por suerte, ella salió trotando de detrás de su casa, con el cabello ligeramente despeinado. «Ep. Bienvenido de nuevo. No me llames así», murmuró. Ella simplemente sonrió, aunque fue más bien una mueca de dolor. «No pensé que llegarías a casa tan pronto». El tono no hizo mucho para calmar sus nervios. «¿Qué pasó?», preguntó. «Bueno, no te enojes». Se dirigió hacia la puerta. «Espera. Déjame explicarte». La puerta se abrió, y se encontró con la mirada de lo que debían ser docenas de espíritus, sátiros y humanos. La comida que se cocinaba en una olla sobre la chimenea estaba atendida por una mujer demacrada que lo miraba con la mirada perdida. Se alzaba sobre cada uno de ellos, con expresiones aterradoras. Se giró hacia Cassandra. «¿Qué pasó?». Ella respiró aliviada. «¿No estás enojado porque están aquí?». Él levantó una ceja. «Si nos basamos en su vestimenta, no están aquí para nada agradable». Se mordió el labio y golpeó el suelo con el casco. Tenemos que reforzar las barreras que tenemos, tan fuertes como podamos hacerlas». «Cassandra, ¿qué te tiene tan trastornada?». Ella lo miró fijamente, con una esperanza vacía parpadeando. «Intenté llamar, pero la divinidad que te rodeaba no me dejó pasar, pero, oh, el destino me cuida». Ella trotó un poco, casi saltando arriba y abajo. «Cassandra». Su voz elevada hizo que ella se concentrara en él. «Lo que está sucediendo. Hay titanes en esta isla». Parpadeó. «¿Y? No todos los titanes son, soy Atlas». «Vaya». «Bueno, mierda».